A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si gran parte de nuestra vida, de lo que hacemos, estuviera, no sé, como dirigida por un manual de instrucciones que nunca hemos llegado a leer? Uno que se escribió hace muchísimo tiempo, pero que de alguna manera sigue determinando cómo nos sentimos y las decisiones que tomamos hoy. Pues bien, en este análisis vamos a intentar descifrarlo juntos. Es una sensación que seguro que nos suena a todos, ¿no? Eso de darle vueltas y más vueltas a las mismas preocupaciones, como si estuviéramos metidos en un bucle del que no hay manera de salir. Te frustra, te agota. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿y si no fuera un fallo nuestro? ¿Y si, en realidad, solo se tratara de un viejo programa mental que sigue ahí, funcionando en segundo plano, sin que ni siquiera nos demos cuenta? Pues venga, vamos a meternos en faena. Lo que vamos a explorar es, básicamente, un mapa de ese software interno. Y ojo, aquí la idea no es para nada juzgarlo, ni a él ni a nosotros mismos. Se trata de entenderlo, de comprender por qué reaccionamos como reaccionamos. Y a partir de ahí, quién sabe, quizás descubrir cómo podemos empezar a reescribir algunas de sus líneas de código más importantes. Vale, pues vamos con el primer punto, el fantasma persistente de nuestro pasado. Y es que va justo de eso, de esa sensación de estar como perseguidos por patrones que funcionan en piloto automático. No es imaginación de nadie. Esa irritabilidad que salta de repente, esa ansiedad que aparece de la nada, pues no son cosas aleatorias. Son más bien como ecos de un sistema de supervivencia que se nos grabó a fuego dentro hace mucho. Son patrones, y esto es clave, no son fallos personales. Bien, el siguiente paso es entender de dónde viene este código. Y aquí nos vamos a meter de lleno en el manual de supervivencia de la infancia. Vamos a ver cómo esas primerísimas experiencias escriben el código de nuestra vida adulta. Vale, ¿y cómo ocurre esta programación? Pues mira, es un proceso que se puede desglosar. Primero, la inseguridad. Si un hogar es impredecible, el sistema nervioso aprende a estar permanentemente en alerta. Es pura lógica de supervivencia. Segundo, la carencia afectiva. Si falta afecto de forma constante, se crea una necesidad casi crónica de buscar validación fuera. Luego, la interpretación de los límites. Cuando se nos mantiene a distancia, es fácil que eso se interprete como un no soy suficiente, como un rechazo. Y por último, la adaptación. Y esto es lo más curioso de todo. Se aprende a autorregularse en medio del caos, hasta el punto de que la incertidumbre se convierte, de forma subconsciente, en una zona de confort. Es el único idioma que el sistema aprendió a hablar. Y aquí llegamos a una frase que lo resume todo, de verdad. La infancia nos enseña a sobrevivir, no a descansar o a disfrutar. Y es que este es el quid de la cuestión. Nuestro sistema operativo base, por así decirlo, no se diseñó para la felicidad o la paz, para nada. Se optimizó para una cosa, la supervivencia, para anticipar peligros, no para disfrutar de la calma. Entender esto de verdad que lo cambia todo. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a ver cómo funciona todo este programa en la vida real. Pasamos a la tercera parte, deconstruyendo una mala decisión. Vamos a hacer una especie de autopsia del arrepentimiento, a reexaminar una de esas oportunidades que sentimos que dejamos pasar. Cuando pensamos en una decisión pasada de la que nos arrepentimos, la historia que nos contamos suele ser brutal, ¿verdad? Algo como, fracasé, cometí un error garrafal, perdí una oportunidad de oro. Pero, ¿y la realidad de aquel momento? Si la miramos de cerca, la cosa cambia. La realidad es que se estaba sobreviviendo y que se tomó la decisión más lógica que se podía tomar con la información y el estado interno de aquel entonces. Es que claro, la memoria es muy selectiva y tiende a borrar el contexto. Pero vamos a reconstruirlo. ¿Cuál era el contexto real detrás de esa decisión? Pues mira, no había ingresos estables, quizá un despido reciente. Había una necesidad imperiosa de tener dinero líquido, como un colchón de supervivencia. No existía una red de apoyo fiable a la que pedir consejo o ayuda. El entorno económico general era inestable. Y a todo esto, súbale la evasión emocional de una situación familiar difícil o la necesidad de mantener abiertas opciones de futuro. Si juntas todo eso, la decisión que hoy parece un error, en aquel momento, era la única jugada lógica en el tablero. Era pura estrategia defensiva para no hundirse. Fijaos en esta idea, porque es muy potente. No se decidió desde la libertad plena, se decidió desde los límites de aquel momento. Y es que esto es tremendamente liberador. El yo de hoy, que tiene más información, más calma, más perspectiva, juzga sin piedad al yo de ayer que estaba operando desde el miedo y sin apenas recursos. Es que no es una comparación justa. La decisión no fue mala, fue sencillamente la única posible dentro de los límites de aquel organismo, en aquel preciso instante. Vale, hasta ahora hemos visto cómo la mente reescribe el pasado para contarnos una historia. Pero esto nos lleva a una idea todavía más profunda. Entramos en la cuarta sección, la mente como un simulador de realidad. Vamos a cambiar el foco de lo que pasó a cómo la mente lo procesa. Porque, ¿y si la mente no solo reescribe el pasado?
¿Y si lo que hace constantemente es simular toda nuestra realidad? ¿Qué es esto de la simulación mental? Pues es algo que nuestro cerebro hace de forma natural todo el tiempo. Es su capacidad para ejecutar escenarios hipotéticos, los famosos ¿y si? Lo hace para prepararse para el futuro, para procesar emociones, para evaluar riesgos y todo sin ninguna consecuencia en el mundo real. Es como un campo de entrenamiento virtual. Y aquí vemos la diferencia fundamental entre la simulación y la realidad. A ver, en cuanto al control, en la mente el control es total. Se puede parar la escena, cambiarla, repetirla 1000 veces. En el mundo real, el control es parcial o muchas veces nulo. ¿Y el riesgo? En la simulación es cero, no hay consecuencias. En la realidad, el riesgo es muy real, claro. Y el feedback, la información que recibimos, en la mente se basa en nuestros propios patrones. En el mundo real se basa en hechos objetivos. El problema, como podemos imaginar, empieza cuando olvidamos en qué tablero estamos jugando. O sea que, para que quede claro, el problema no es vivir en simulaciones. Eso lo hacemos todos, es parte de ser humanos. El verdadero problema es cuando nos creemos que una de esas simulaciones es la realidad con mayúsculas. Ahí es donde empieza el sufrimiento, cuando confundimos esas películas mentales con la verdad absoluta. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, la quinta. Se titula Vivir sin un director de orquesta, y es la revelación final para quizás encontrar algo de libertad al ver el sistema tal y como es. Es una nueva forma de relacionarnos con la mente sin quedar atrapados en sus historias. El primer paso, la primera observación es esta. El sistema tiene patrones. Es así de simple. Si miramos, vemos que hay patrones, pensamientos y emociones que se repiten una y otra vez, casi como el tiempo que hace fuera. A veces hay sol, otras veces hay tormenta. Simplemente aparecen y con el tiempo desaparecen. Pero aquí viene lo gordo, la segunda observación. No hay un director de orquesta. Siempre hemos tenido la sensación de que hay un yo en el centro de todo, ¿no? Un director que elige los pensamientos, que maneja los hilos. Pero si se observa con suficiente atención, lo que se descubre es que los pensamientos y las emociones simplemente surgen, aparecen. No hay nadie a los mandos. El sistema de alguna forma se regula solo. Y que no se malinterprete, esto no significa que lo que se siente no sea real. Al contrario, el dolor es real, la ansiedad en el pecho, la tristeza. Esas sensaciones son absolutamente reales. Son señales, información que el sistema está emitiendo. Son datos, no son fantasías. Pero, y este es el gran pero, la historia no lo es. La historia que la mente construye alrededor de ese dolor, el esto es por mi culpa, el nunca voy a salir de aquí, el mi vida es un fracaso, toda esa narrativa, esa es opcional. Es una capa de interpretación que le ponemos por encima a la sensación pura. Dicho de otro modo, el dolor es un hecho, el sufrimiento es la historia que nos contamos sobre ese dolor. Y esto nos lleva a una conclusión muy potente. El dolor no es el problema. Volver a dormirse sí lo sería. Ser consciente de todos estos patrones, sentir el dolor sin la anestesia de las historias de siempre, eso no es un paso atrás, es todo lo contrario, es la señal de que se está despertando. El verdadero peligro no es el dolor que supone ver la realidad, sino la tentación de volver a la cómoda inconsciencia de siempre. Y para terminar, una última reflexión en forma de pregunta. ¿Y si el objetivo no es arreglar nuestra historia, sino dejar de creer que somos el personaje principal? Piénsalo, quizá toda esta lucha por mejorar, por solucionar la vida, se basa en una premisa que está equivocada. ¿Y si la verdadera libertad no está en escribir un final feliz para nuestro personaje, sino en darnos cuenta de que no somos el personaje, sino el espacio donde la historia simplemente sucede?